Hola, buenas tardes, buenas noches allí en España ya. ¿Cómo estáis todos? Espero que muy bien. Otro día más aquí con todos vosotros. Eh, Vamos a dedicarle un tiempecito ya a datos de España, datos de México, datos de Colombia. Vamos a analizar un poquito ya otros países que vamos a ir metiendo también aquí en esta, no tan profusamente y serán en días más salteados, pero sí me han sorprendido algunos datos que sí que quería ver hoy con vosotros. Empezamos así directos y sin escala con los datos de esta mañana, tarde para España. Tasas de letalidad, pues como decíamos, pues no vamos a estar manejando entre el 6,90 y el 7. Parece que va bajando levemente. Y esto es fruto, pues, a que en muchos países que se están incorporando con un número alto de casos, el número de fallecidos es bajo. Entonces ahí están en ese punto donde, bueno, pues parece que da algún motivo para la esperanza. Ya hablamos que esa tasa de letalidad en cualquier momento se puede subir si se incorporan los datos de los fallecidos fuera del ámbito hospitalario, que muchos países no recogen, o al contrario, puede descender estrepitosamente si los test serológicos nos muestran pues mucho mayor número de casos que los que estábamos esperando. En el mundo, ya sabemos este gráfico de aquí, vemos cómo pues poco a poco la línea verde va coronando y sabéis, el otro día dijimos que ese va a ser un punto muy importante, pero ahora vamos a ver cómo hay negros nubarrones y más de los que tengo yo hoy por detrás. En los continentes, ayer volvimos a tener una subida un poco más alta de Asia. La subida de América del Sur vuelve a ser superior a lo de los días anteriores y solamente dan motivos de esperanza Europa y América del Norte. América del Norte está en un comportamiento casi plano. Europa pues baja 2 días, otro día sube, baja 3 días, otro día sube, con lo cual pues ahí estamos viendo cómo no hay grandes movimientos, lo cual indicábamos que era pues positivo. En esta gráfica no ver grandes movimientos nos está dando pues que en ningún país llega una ola tan fuerte como llegó en su momento Europa o América del Norte, ¿no? Bueno, inicialmente Asia, Europa y luego América del Norte. Pero si vemos los casos nuevos de los últimos 14 días, aquí viene el primer motivo de la preocupación de hoy, que ya va siendo de preocupación de varios días, ¿no? Pero quiero que os fijéis mucho en este gráfico que comparto a diario en las mañanas por redes sociales y por las tardes, noches aquí a través de este programa. Vemos cómo claramente la línea amarilla, que es Asia, va haciendo una subida. Pues preocupan especialmente India y Pakistán, con unos repuntes bastante altos, y sabemos que ahí puede ser la enfermedad un grave problema. Si nos parece un grave problema lo que ha pasado en Europa, pues no queremos pensar lo que pueda estar pasando en estos países. Vemos como el descenso de América del Norte y Europa pues cada día es mayor. Y pues África se empieza a insinuar, la línea naranja en el fondo del todo, que ven ahí, que es un pequeño puntito ahora mismo. Bueno, pues vemos como poco a poco empieza a insinuar África. Entonces, en mis motivos para el no optimismo, porque no quiero decir pesimismo, pues que en este gráfico parece que nos da un poco más de optimismo, pero cuando vemos de los casos nuevos, donde ya se difuminan pues los casos más antiguos, tanto de Europa como de América del Norte, vamos viendo cómo ahí se van acumulando en los últimos 14 días, pues cifras un poco más preocupantes, cifras un poquito más preocupantes. Lo manejamos por países. Vemos el caso de América del Norte, pues ya fuera de toda escala, como ya sabíamos, América del Norte, Estados Unidos en este caso. Pero cuando quitamos a Estados Unidos ya vemos lo que anticipábamos ayer, ¿no? Que Rusia en 3-4 días lo teníamos por encima de España y efectivamente pues va ahí con una tasa de crecimiento muy alta. Además, la tasa de crecimiento está abonando a que Europa, su descenso sea inferior al pronosticado. A Rusia sabemos que cuando éramos niños en la escuela le poníamos en dos continentes, ¿no? Lo que estaba al oeste de los Urales era Europa y lo que estaba al este de los Urales era Asia. Para esta consideración como país se está considerando dentro de Europa completamente. Entonces tengámoslo en cuenta como pues el caso de Europa se ve penalizado por este crecimiento tan rápido de Rusia. Si lo analizamos por países, pues igual, ¿no? Lo que estamos viendo, la verdad que tiene pocos cambios. Lo saco porque como lo tengo que sacar a diario para sacar las tasas de mortalidad, que luego os comparto, pues ahí es necesario sacarlo. Fallecidos ayer, en las últimas 24 horas, mejor dicho.
Vemos como Estados Unidos no afloja en ese número, pero motivos para la preocupación, como hablamos, Brasil ya en segunda posición y con un crecimiento muy alto. Es verdad que unos días es más alto que otros, pero aquí vemos que en todos los días ya están entre los 5, 6, 7 primeros. Vemos como algunos países como Italia y Francia y España van poco a poco bajando esos puestos de cabeza. Italia todavía cuarta, pero va bajando poco a poco esos puestos de cabeza. Y India, vemos como India e Irán ahí siguen manteniéndose. Y vemos como India, pues hoy no está Pakistán, pero pues India con sus 92 fallecidos en un solo día, pues en 24 horas vemos como ahí está. Claro, alguno me dirá, bueno, pues no es comparable, por supuesto que no es comparable con los casos, pero sabemos cómo empieza esto y cómo se va torciendo la curva. Las tasas de letalidad, pocas diferencias con los datos de ayer, muy pocas diferencias, solamente breves bajadas en algunos de los países y bueno, pues ahí están más o menos manteniéndose. Aquí en esta lista, pues como sabemos que están los países con más casos, excepto Bélgica, que está aquí incluido por su alta tasa de crecimiento, que pues lo dejamos aquí por esa significación y porque ya tiene más de 50.000 casos, pues está aquí, ¿no? Pero en general son países que tienen más de 100.000 casos y vemos pues como en estos casos, en estos, pues las tasas de mortalidad son altas. Por ejemplo, me preguntaban el otro día, de nuevo, por qué no estaba México aquí, si ya tenía un 10%, más bien porque pues el número de casos en México, los oficiales y los confirmados, pues todavía no amerita, ¿no?, estar en esta tabla. Creo que por continentes y por país sí hemos terminado. Voy a hacer un repaso rápido al tema de Colombia dentro de Latinoamérica. Vemos pues la línea amarilla sería pues su derivada normal y vemos cómo empieza a tener picos muy por encima de esa derivada. Vamos a controlar a Colombia muy de cerca y a partir de mañana la tendremos en el gráfico de Latinoamérica, en este gráfico que os compartimos aquí, porque ya ha superado claramente a Panamá y sobre todo esos picos que está teniendo en días alternos, un día sí, un día no, hace que sí, la subida pues empieza a preocupar también en Colombia, ¿no? Parecía que se había mantenido un poco al margen y que iban más lentos, pero pues ahí la verdad que ese crecimiento es un poquito preocupante. México. Pues ayer fue un mal día, tanto en fallecidos como en casos nuevos. De hecho fue el mayor crecimiento en casos nuevos y el mayor crecimiento en fallecidos. Yo creo, si mis matemáticas y ya el instinto y la experiencia que vamos sacando de esto no me falla, creo que van a ser todavía 10-15 días de bastantes crecimientos en México. Mínimo una semana, máximo 15 días. Entonces, sobre todo, me gustaría que dejaran de plantearse muchas personas que a partir del 15 ya la vuelta a la normalidad en México, pues va a ser en muy pocas municipios van a poder volver a esa normalidad. Vemos pues los incrementos, lo que decimos ayer, ¿no? Pues el mayor incremento de fallecidos y el mayor incremento de casos nuevos. Se especula el retraso de casos de tenerlos aquí en la gráfica. Yo sé que los tenemos a lo mejor un día o 2 días antes que lo que están sacando el gobierno federal, pero no puede haber tanto retraso como algunos dicen de una semana o 6 días. O sea, si los hay, pues entonces más preocupante todavía. Más me reafirmo en esos plazos hasta que esto baje. Datos de España. Ya os comentaba ayer que el ajuste estadístico había terminado. Ya vemos cómo esa curva amarilla pues ya no baja con tanta alegría, ¿no?, como estaba bajando. No fue un mal día, pero pues sí se incrementaron mucho, como podemos ver en este caso, los casos confirmados. Vemos que la línea naranja del último día pues es la más alta de la última semana y vemos como pues hay motivos para la esperanza porque los casos activos cada vez son menores. Sin embargo, pues me preocupa que todavía los datos no son todo lo buenos que deberían ser de cara a un posible rebrote por el mal cumplimiento de las personas, ¿no?, por las medidas. Ayer ya le dedicamos un tiempo a este tema.
pues no quiero seguir insistiendo, ¿no? Creo que todos somos mayorcitos o deberíamos de serlo, pero sí me desespera. Hoy veía el post de un amigo mío en Face, José, y decía que pues que no hay forma, ¿no? Ni fiarse del ministro, ni fiarse de la población, ni fiarse de nadie. No hay por dónde agarrarnos, la verdad. Entonces, yo creo que voy a sacar una campaña de el que vea que sus amigos suben fotos en grupo o suben fotos a más de 1 kilómetro de su casa o en reuniones sin justificar, a esos habría que bloquearlos y ponerlos como parias de la sociedad y balconearlos o ponerlos en evidencia. Balconear se dice en España, en México, ponerlos en evidencia, que decimos en España, para que la gente sepa su nivel, hacer memes con sus caras, decir, mira, esta es una persona que no respeta, que sale al patio de vecinos con los niños, que no respeta los horarios, que no hace... A esos hay que balconearlos, ¿no? Como ejemplo de insolidarios. Y sobre todo, si luego pasa lo que esperemos que no pase, como un rebrote, con más muertos, pues esas personas van a ser tan responsables como lo es el gobierno de esta primera fase. Perdón, que se me caen las gafas. Entonces, ahí os lo quería comentar. Hoy precisamente el ministro de Sanidad, el inefable ministro de Sanidad de España, decía que sí que tal vez había actuado tarde. Hombre, ya empiezan los primeros reconocimientos. Pero como decía aquel, pues en política no se pide perdón, en política se dimite. Entonces, después de tan vergonzosa actitud de decir que sí, que tal vez hemos empezado a actuar tarde. Sí, claro que se ha empezado a actuar muy tarde. Pero luego dice, pero otros países lo han hecho más tarde todavía. Ok, me recuerda, creo que ya lo he comentado aquí, pero me recuerda cuando traía algún suspenso a la casa y mi justificación era, no, pero Periquito ha suspendido una más, o 2 más, o 3 más. Y me decían, pues con mucha razón, pero es que a mí lo que haga Periquito no me importa. Entonces, a mí lo que haga otros países, perdón, señor ministro, no sé si los ministros son excelentísimos o excelencia o cómo se les trata, pero vamos a hablar, lo voy a hablar de usted por el respeto que me merece simplemente como persona, porque como ministro me merece muy poco respeto. Qué vergüenza decir que sí que hemos actuado tarde, pero antes que otros países. Buen tanto. Yo la verdad que voy contando los días que tarda usted en dimitir. Qué vergüenza. Bueno, en este orden de cosas, hoy tenemos este dato... Bueno, os quería enseñar primero esto, para que algunos me pregunten, ¿y los datos estos de dónde salen? ¿Y cómo los juntas? ¿Y cómo los...? Bueno, pues no es exactamente esta tabla, porque esta tabla es la que me han pasado hoy de los datos del ministerio, pero esta es una de las fuentes de datos que utilizamos. Pero para que os hagáis una idea, la ardua tarea que tenemos de juntar datos, de buscar, de preparar, esto no es un copia-pega que lo hagamos en un minuto y queda listo. Y a mí me veis mi cara, que yo soy el que consolida datos y junta, pero pues aquí hay otros voluntarios que también suben datos de otros países, preparan más información y todo, pues y hacen fórmulas matemáticas que nos ayudan a corroborar esos datos, ¿vale? Entonces, para que lo tengan en cuenta. Fruto de estos datos, hoy os quiero manejar este es de hoy en la mañana. No, de ayer. Bueno, sí, solo es hoy en la mañana, pero con los datos de ayer. Vemos cómo en la línea verde están los casos nuevos diarios por PCR, que son los que tenemos como más controlados, ¿no? Los que teníamos hasta ahora. Y de fondo están los casos nuevos por las pruebas de anticuerpos, las serologías que decíamos, ¿no? Los test serológicos. Esos casos no se están teniendo en cuenta en estas cuentas que hacemos nosotros porque, pues sí, evidentemente nos derivarían y nos darían falsas gráficas, pero hay que tenerlos en cuenta porque de ahí es donde van a salir esos test serológicos y esas informaciones que nos van a decir pues dónde están dándose más casos de gente que ya pasó la enfermedad y dónde menos. Entonces ténganlo en cuenta. Y este gráfico no lo compartiremos a diario, pero sí de vez en cuando pues lo pondremos para que vayamos viendo cómo vamos. Y por último, esta noche tuve el lujo y el placer de participar en varios cursos que hizo Naciones Unidas, que hizo el Fora Rise, que hizo la Oficina de Naciones Unidas para la Prevención de los Desastres. Y hoy en concreto, uno de los que más me gustaron, que fue el que se hizo a las 8 de la mañana, la verdad que tuve que dejarlo, terminó más tarde de lo que yo quería, de lo que habían anunciado, y tenía una junta de la editorial y la verdad que no pude
no pude seguirle, ¿no? Pero pues casi en la hora y cuarto que lo seguí, dijeron cosas muy, muy, muy interesantes. Y me gustaría que os quedarais un poquito con esta información, ¿no? Planes de contingencia para los negocios. Hay que empezar a pensar en cómo se van a levantar los negocios. Le veo poco activo, o sea, veo mucha actividad en el gobierno para decir, para hablar, pero poco casos prácticos, ¿no? Cómo se va a gestionar esta nueva normalidad que tenemos aquí a la derecha, ¿no? Cómo se va a gestionar esto en el tiempo y cómo se va a gestionar el dinero, porque no solamente de crédito, sino también de tiempo y de nuevas políticas y de nuevas acciones. De aquí os quiero hacer también antes de acabar, un comentario personal, ¿no? Bueno, 2 comentarios personales. El primero va sobre cómo se va a levantar esto. Hay que estar con mente positiva, o sea, no creo en el positivismo absurdo, ¿no? Y en la sonrisa permanente, pero sí, en estos momentos hay que empezar a pensar qué nuevos negocios, qué nuevas cosas se pueden hacer, cómo va a cambiar. Y en ese paradigma de cómo van a cambiar las cosas, porque los negocios van a cambiar, no van a ser como los conocíamos, pues vamos a ver cómo el que se adapta y trabaja mejor, pues eso es un punto. Segunda reflexión que os quería hacer, porque también se ha manejado, no en este curso en concreto, sino en otros que hemos visto en la noche, ¿no? Prevención para las personas. Estamos viendo el caso de España en concreto, de los que salen a la calle ya sin respetar las medidas. Estamos viendo en México los que creen que hay que exponerse, que hay que salir porque esto es un invento, porque esto es una enfermedad solo de los ricos, porque esto es un... A ver, señores, lo voy a decir solo una vez. Bueno, no, lo voy a decir una vez y 1000 porque lo he dicho 1000 veces. Pero en este programa de hoy lo voy a decir solo una vez. La enfermedad, en concreto en algunos países, especialmente de Latinoamérica, está en su punto más álgido. La atención de los hospitales está saturada, o sea, la cantidad de fallecidos que se están produciendo al día va a ser muy alta y va a seguir subiendo los próximos días. No se expongan, porque el no exponerse, el quedarse en la casa, el intentar salir lo menos posible, entiendo las circunstancias de cada uno, pero no exponerse y tomar las medidas oportunas de protección, no solamente lo haces para que tú no te enfermes, sino para que no se enfermen otros, porque sabemos que en la fase asintomática esta enfermedad es igual de contagiosa que cuando estás con síntomas, pero principalmente por una razón. Los hospitales ahora mismo están saturados. El famoso aplanar la curva, no es más que para que esa curva los enfermos puedan recibir la atención médica. Si seguimos metiendo más enfermos a los sistemas médicos de cualquiera de los países, estos que están en franca subida, pues van a estar mal. Ya tenemos la experiencia de Italia, de España y de otros países. Por favor, aquí especialmente en México, en Colombia, en Ecuador, en Brasil, bueno, Brasil ya está en unos niveles altísimos, ¿no? Intenten pararlo esto antes de que el crecimiento sea mayor. El efecto de los esfuerzos que hacemos ahora los vemos en 15 días. Entonces, mientras que están saliendo a la calle, lo único que están haciendo es ponerse ustedes en riesgo, poner en riesgo a sus familiares y además poner en riesgo el mejor activo que tenemos en cada uno de los países, que son nuestros sistemas de salud. Porque si enfermamos, nuestros sistemas de salud, si están saturados, su atención va a ser peor y vamos a tener lo que ya estamos viendo, casos de mortalidad más altos por saturación en los países, ¿va? Dicho esto, no quiero seguir incidiendo en más, así que os voy a mandar un fuerte abrazo a todos y a cada uno de vosotros que me veis a diario, y a los que me veis de tarde en tarde, pues también os mando un abrazo para que volváis más seguido, ¿vale? Bueno, muchísimas gracias por estar aquí y hasta mañana.